La Batalla de las Piedras. El primer triunfo de los revolucionarios sobre el poder español en América. España había sido ocupada por los franceses, quienes habían tomado prisionero al rey Fernando VII y pretendían se reconociera a José Bonaparte, hermano de Napoleón, como rey de España. La ciudad de Buenos Aires, ante esos sucesos, se manifestó fiel al monarca español y en mayo de 1810 se reunió con un grupo de patricios porteños en una junta de gobierno denominada Criollos Hijos de Padres Españoles, nacidos en América, quienes, ante el vacío de poder resultante de los hechos antes mencionados, decidieron sustituir al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. En el Río de la Plata, estos hechos son conocidos como la Revolución de Mayo. Lo que comenzó siendo una revuelta por los derechos sucesorios de Fernando VII como rey de España, se transformaría en un par de años más en una lucha declarada por la independencia total. En Montevideo, el gobernador Francisco Javier de Helio reconoció la autoridad del Consejo de Regencia, instalado en España para suplir la autoridad de Fernando VII, hecho por el cual fue nombrado virrey, y Montevideo pasó a ser la capital del virreinato del Rey de la Plata. José Artigas había sido hasta ese momento capitán de Blandengues en el ejército español, pero el 15 de febrero de 1811 abandonó dicho bando y viajó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios a la Junta de Mayo. El caudillo conocía muy bien las necesidades e intereses de los habitantes del pueblo oriental, y en su cabalgata hacia la vecina orilla, se ganó el respeto y admiración de los pobladores de esta tierra. En los primeros días de abril de 1811, Artigas desembarcó en la costa de Paysandú y se incorporó al contingente revolucionario y tras tomar el mando instaló su cuartel general en Mercedes, departamento de Soriano. Artigas había ido reuniendo las partidas sueltas de patriotas que se levantaban por todas partes, a fin de poder atacar a los españoles. 3 columnas de soldados orientales partieron desde diversos puntos del territorio, listos para la batalla y entusiasmados con la idea de libertad. Los patriotas comenzaron su avance sobre Montevideo y a medida que marchaban, lucharon y triunfaron en varios pueblos como en San José y Colonia. Helio, al saber el avance de los revolucionarios, envió contra los revolucionarios al capitán de fragata, José Posadas, con un ejército de más de 1,200 hombres, quien se dirigió a Las Piedras con sus soldados para esperar al ejército de Artigas. Posadas llegó a Canelones el 12 de mayo y allí tuvo que detenerse durante 4 días a causa de las fuertes lluvias y fríos que no le permitieron seguir su marcha. El jefe de los orientales tenía a sus órdenes unos 1,000 combatientes. Los 2 ejércitos tenían paridad de fuerzas, pero en todo caso era una igualdad numérica. Los 2 ejércitos eran muy diferentes. El 18 de mayo a las 11 de la mañana empezó la batalla. Los realistas pelearon con bravura hasta casi la puesta del sol, pero a pesar de sus esfuerzos fueron arrollados por los orientales y obligados a rendirse. La actitud de Artigas al finalizar el combate fue tolerante y compasiva. La diferencia entre los españoles y los revolucionarios era el armamento. Los españoles disponían de armas con las cuales no contaban los revolucionarios, que pelearon con unos pocos fusiles y 2 cañones, pero sobre todo boleadoras, lanzas construidas con hojas de tijeras de esquilar, atadas a las cañas, tacuaras o ramas de árboles, que empleaban como picanas para arrear el ganado.